sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo se salvará. Señor, a su nombre. Gloria. Cristo murió una sola vez por causa de la humanidad. Él no va a volver a morir por segunda vez por causa de la humanidad. Todo lo que está sucediendo, todo lo que está aconteciendo se encuentra en Mateo 24. Oh, mi alma adora a Dios. Este pasaje bíblico es para que tú y yo tengamos entendimiento y podamos comprender cuán cercano está el momento en que Jesucristo volverá a este mundo. Este mundo será entregado a una gran tribulación, cosa jamás vista sobre la faz de la tierra. Por eso es que Dios nos advierte en Mateo 24 a través de Jesús de los acontecimientos futuros para esta generación. Luego viene un periodo de 7 años de tribulación sobre la faz de la tierra, cosa que jamás y nunca yo quisiera experimentar. Solamente leerlo, con leerlo es suficiente. A Dios. Esto sucederá antes de que Jesucristo vuelva por segunda vez en forma visible a establecer y a gobernar su reino sobre la faz de la tierra. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Vemos en el capítulo 24, en el versículo 1 y 2 de Mateo que acabamos de leer, vemos que aquella generación, igualmente que los discípulos, tenían un concepto bien grande de aquel templo. Era un templo grande, un templo hermoso que había construido Herodes en aquel tiempo. Todo el mundo lo veneraba, todo el mundo tenía que ver con él. Pero sin embargo, cuando los discípulos se acercaron a Jesús para decirle: Jesús, ven para mostrarte los edificios del templo, y Jesús se refirió a ellos y le dijo que ahí no quedaría piedra sobre piedra, los discípulos se tuvieron que haber sentido entristecidos, apenados. ¿Por qué? Porque ellos pensaban que aquel templo era la maravilla más grande del mundo. Lo que los discípulos no sabían, que la maravilla más grande del mundo, que la existencia más grande del mundo se encontraba al lado de ellos. Era Jesús de Nazaret, el Cristo de la gloria, el Dios todopoderoso encarnado. Él se encontraba al lado de ellos y ellos lo desconocían. Así mismo lo describió Juan, aquel con quien ellos andaban. Juan en el capítulo 1 versículo 1 lo describe así y dice que al principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Esto era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandecía en las tinieblas, y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, estaba en este mundo, porque este mundo fue hecho por él, pero el mundo no le recibió, no le conoció. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde están los hijos de Dios esta mañana? ¿Dónde están los hijos de Dios? Lavados por la sangre del Cordero, aquellos que adoran al Rey de Reyes y al Señor de Señores. A su nombre. Gloria. Qué lindo. En el capítulo 1 de Juan, versículo 14, dice que: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El apóstol Pablo le habla a los colosenses, allá en el capítulo 1, versículo 15, refiriéndose a Cristo, le dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron hechas todas las cosas, las que hay en los cielos, en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue hecho por medio de él y para él. Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que hace el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. A su nombre. Gloria. Qué lindo. También el apóstol Pedro habló de él y dijo: esta fue la roca, la piedra que rechazaron los edificadores, que vino a ser cabeza del ángulo. Ellos lo describieron, ellos hablaron de él. Así que sabemos que el Dios Todopoderoso se encarnó a través de Jesucristo y estuvo sobre la faz de la tierra. Mi alma adora a Dios. Y que cuando Cristo le habló a ellos y le dijo que ahí no quedaría piedra sobre piedra, ellos se temblaron. Pero sin embargo, vemos que en el año 70
Mi alma adora a Dios, se cumple esta profecía. Para el año 70, cuando Roma ataca a Jerusalén, lo primero que hicieron fue destruir el templo majestuoso que tanto admiraban los discípulos, buscando oro para el tiempo de Tito Vespasiano. Nosotros entendemos que esta palabra, la profecía de Dios, la palabra, la brújula de Dios, la tabla de Dios, se ha cumplido al pie de la letra. Muchos dicen que Cristo no viene, otros dicen que Cristo se tarda en venir, otros dicen que Cristo ya vino, pero la iglesia del Señor, que le ha sido revelada la ciencia de la palabra, que entiende, sabe y conoce que pronto suena la trompeta y que pronto nosotros vamos a volar al cielo. Esto está a punto de ocurrir. Nos vamos a mi iglesia, la iglesia se va, 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 la iglesia se va. A su nombre. ¡Gloria! La iglesia se va. Para los años 70, cuando Roma ataca a Jerusalén, destruyen el templo majestuoso. Todavía allí queda la planicie, la explanada, el lugar o el sitio como testimonio de lo que Jesucristo dijo, que no quedaría piedra sobre piedra que no sea derribada. Eso se cumplió al pie de la letra. Aquí se hizo la mezquita de Omar, la cúpula de oro, la cúpula de las tablas, la cúpula de los espíritus, tiene varios nombres. Una mezquita es lo que usan los árabes para celebrar los servicios religiosos. Mi alma adora a Dios. Pero esto lo dijo el maestro sentado en el monte de los olivos, un monte que tiene un significado de importancia profético tremendo. En ese monte Jesús subía a orar muy a menudo, de día, de noche. Allí fue donde Judas le entregó. En ese monte, después que resucitó de entre los muertos, que tuvo 40 días, allí fue que ascendió a los cielos. Zacarías dice en el capítulo 14, versículo 4, que cuando Jesucristo vuelva por segunda vez, afirmará sus pies en un lugar especial donde pueda ver a Jerusalén y las murallas que rodean la misma, y aquel lugar se tornará en un valle donde habrá tremenda guerra. Nosotros entendemos que la Biblia, la palabra de Dios, se ha cumplido al pie de la letra, que pronto se avecina el Mesías, que pronto viene el pueblo de las naciones, que pronto desaparece, que pronto tú y yo vamos a desaparecer. Lo importante es que tu nombre y el mío estén escritos en el libro de la vida. Oh, mi alma te adora. Nos vamos, iglesia. No dejes que el diablo te engañe, no dejes que nadie te engañe. El Cristo viene, nos vamos pronto. Lindo, en su nombre nos vamos. Lindo. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 3: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Esa palabra es para que tú y yo guardemos lo que Dios nos dice y que no andemos brincando y saltando. Si eres cristiano, que se te note. Se murió el diablo. Porque en el templo son cristianos, pero allá afuera son cristinos. Acá yo le llamo santos, pero afuera son santos diablos. Aquí se ponen falda, pero allá se ponen pantalones. Murió el diablo. Aquí alaban a Dios, pero allá hablan malo. Aquí se gozan de la presencia del Señor, pero allá ven novelas. Qué bueno que te quitaron la Comay. Cristianos bochincheros que había. En vez de venir a adorar a Dios, que entraban era a bochinchar, lengua larga. Se murió el diablo.